Tengan todos pero muy buenas tardes. Hoy estamos de nuevo aquí, trayéndole una programación nueva, los primeros evangelistas. Y es un placer para nosotros, llevarlos hasta sus hogares, compartir con ustedes todas estas buenas nuevas de salvación que el Señor nos trae a través de Radio 930M, a través de Laicos en Acción en YouTube y a través de todas las redes sociales, Así es que hoy, un nuevo tema, los primeros evangelistas, y es una gran bendición para nosotros llevarlos hasta sus hogares. Pero antes vamos a inclinar nuestro rostro y a orar a nuestro Padre Celestial que nos ayude a transmitirles a ustedes de la mejor manera posible esta programación, que llegue hasta sus hogares y hasta sus corazones también, y que lo hagan vida en ustedes. Inclinen su rostro donde quiera que esté, y las bendiciones que nos das por este maná que baja del cielo para darnos satisfacción a nuestro espíritu, para ayudarnos a nuestro diario vivir y para estar cada día mejor contigo, Señor, y sobre todo para que te acuerdes de nosotros cuando vengas en las alturas de los cielos y nos lleves juntamente contigo. Gracias, Padre, por ser tan bondadoso, generoso, complaciente, y que siempre estás dispuesto a oír nuestras súplicas. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hoy vamos a ver los primeros evangelistas. Y un momentito, por favor, porque... los primeros evangelistas. Dice, los apóstoles eran miembros de la familia de Jesús y le habían acompañado mientras viajaba a pie por todo Galilea. Habían compartido con él los trabajos, las penurias y todos los pormenores y todos los altibajos que ellos habían tenido en toda esta estadía de Cristo en la tierra. Habían escuchado sus discursos, habían hablado y andado con el Hijo de Dios, y de su instrucción diaria habían aprendido a trabajar para la elevación de la multitud. Porque todo lo que Cristo les enseñó no era solo para ellos, era para toda la humanidad, para que ellos la transmitieran a toda la humanidad a través de todos los siglos. Y mientras Jesús ministraba a las vastas muchedumbres que se congregaban en derredor de él, sus discípulos le acompañaban, ávidos de hacer cuanto les pidiera y de aliviar su labor. Ayudaban a ordenar a la gente, traían a los afligidos al Salvador, procuraban la comodidad de todos. Estaban alerta para discernir a los oyentes interesados, les explicaban las Escrituras y
y de diversas maneras trabajaban para su beneficio espiritual, porque dando es como recibimos. Y cuando uno transmite la palabra de Dios, no solo la está transmitiendo a las demás personas, uno también se está empapando, aprendiendo y estudiando sobre ella. Enseñaban lo que habían aprendido de Jesús y obtenían cada día una rica experiencia, pero necesitaban también aprender a trabajar solos. Les faltaba todavía mucha instrucción, gran paciencia y ternura. Es tan difícil porque uno día con día aprende y aprende, pero vieran qué difícil que es, porque primero yo tengo que recibirlo para mí misma y después tengo que transmitirlo. Y también hay que tener gran paciencia, porque uno pone la semilla, pero que el que da el crecimiento, el que la coloca en tierra firme, es Cristo Jesús. No somos nosotros. Y nosotros queremos que la gente aprenda rápido, pero no es tan fácil. No es tan fácil y nos falta la paciencia y nos falta la ternura a veces. Ahora, mientras él estaba personalmente con ellos para enseñarles sus errores, aconsejarlos y corregirlos, el Salvador los mandó como representantes suyos. Mientras habían estado con él, los discípulos se habían sentido con frecuencia perplejos a causa de las enseñanzas de los sacerdotes y fariseos, pero habían llevado sus perplejidades a Jesús. No hay nada más difícil para uno cuando le han enseñado toda una vida ciertos lineamientos, ciertas rituales sobre todo, y de un momento a otro que se los traigan a uno y se los tiren al suelo y le digan a uno, eso no es así, eso no funciona así. Es muy difícil. Bueno, pero Cristo era Cristo y Cristo les aclaró a ellos todas esas cosas que los fariseos les habían enseñado y que estaban mal guiados. Pero Cristo es el maestro de maestros. En cambio, a uno le cuesta más y confiar en Cristo. Bueno, y aún así hubo mucha gente que no le creyó, pero creerle directamente a Cristo es muchísimo más fácil que creerle a una persona. Por eso Cristo les dijo, bendito el que sin ver creyó, porque él sabía que era más difícil para nosotros, pero él siempre está dispuesto a agradarnos y a enseñarnos. Él les había presentado las verdades de las Escrituras en contraste con la tradición. Así había fortalecido su confianza en la palabra de Dios y en gran medida los había libertado del temor de los rabinos y de las servidumbres a la tradición. En la educación de los discípulos, el ejemplo de la vida del Salvador era mucho más eficaz que la simple instrucción doctrinaria. Cuando estuviesen separados de su maestro, recordarían cada uno de sus miradas, su tono y sus palabras. Con frecuencia, mientras estuviesen en conflicto con los enemigos del Evangelio, repetirían sus palabras y al ver su efecto sobre la gente se regocijaban muchísimo. Muchas veces a mí me cuestionan lo que yo estoy diciendo y me dicen, no, eso no es así. Usted me está mintiendo, lo que usted quiere es desvirtuar en lo que yo creo. Pero yo les digo, no, yo no se los estoy diciendo, es la palabra de Dios la que lo dice. Entonces ahí muchos dicen, sí, pero fue escrita por hombres. Sí, es cierto, fue escrita por hombres, pero inspiradas por el Espíritu Santo. Y si nosotros creemos en tantos científicos y en tantos hombres que escriben cosas maravillosas también, ¿por qué no vamos a creer en los apóstoles? Pero bueno, eso le corresponde a cada uno creer o dejar de creer.
Llamando a los 12 en derredor suyo, Jesús les ordenó que fuesen de dos en dos por los pueblos y las aldeas. Ninguno fue enviado solo, sino que el hermano iba asociado con el hermano y el amigo con el amigo. Y así podían ayudarse y animarse mutuamente. Envió más tarde a los 70. Era el propósito del Salvador que los mensajeros del Evangelio se asociaran de esa manera. En nuestro tiempo, la obra de evangelización tendría muchísimo más éxito si se siguiese fielmente este ejemplo. El mensaje de los discípulos era el mismo que el Juan el Bautista y el mismo Cristo habían dicho, de que el reino de los cielos se ha acercado. No debían entrar en controversia con la gente acerca de si Jesús de Nazaret era el Mesías, sino que en su nombre debían hacer las mismas obras de misericordia que él había hecho. Y les ordenó: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Eso era lo que Cristo les pedía. Lógicamente, que a mí me ponen a sanar un enfermo, y ahí lo primero que le voy a decir, mejor vayan del médico, porque yo no tengo ese poder. Pero en ese momento, Cristo les había dado, a través del Padre y del Espíritu Santo, les había dado ese poder, y ellos lo podían hacer, porque ellos tenían la autorización y la venia de Dios para hacerlo. Durante su ministerio, Jesús dedicó más tiempo a sanar a los enfermos que a predicar. Sus milagros atestiguaban la verdad de sus palabras, de que no había venido para destruir, sino para salvar. Más dicen que al final de los tiempos eso va a ocurrir, en donde las personas van a poder sanar los enfermos, porque ya no van a poder asistir a los médicos, porque va a haber persecución. Entonces, a través del poder de Cristo, van a poder sanar los enfermos. Su justicia iba delante de él y la gloria del Señor era su vanguardia. Donde quiera que fuese, le precedían las nuevas misericordias. Donde había pasado, los objetos de su compasión se regocijaban en su salud y en el ejercicio de sus facultades recobradas. Se congregaban muchedumbres alrededor de ellos para oír de sus labios las obras que el Señor había hecho. Su voz era el primer sonido que muchos habían oído, su nombre la primera palabra que hubiesen pronunciado y su rostro el primero que hubiesen mirado. ¿Por qué no habría de amar a Jesús y cantar sus alabanzas? Mientras él pasaba por los pueblos y ciudades, era como una corriente vital que se difundía, y vida y gozo ahí había por donde quiera que él y ellos iban. Por donde quiera que ellos caminaban, había gozo y vida. Los seguidores de Cristo han de trabajar como Él obró. Hemos de alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, consolar a los dolientes y afligidos. Hemos de ministrar a los que desesperen, a inspirar esperanza a los descorazonados. Y vamos a leer, bueno, primero que todo este tema está basado en Mateo 10, Marcos 6, del 7 al 11, y Lucas 9, del 1 al 6. Repito, Mateo 10, el capítulo completo. Marcos 6, versículos del 7 al 11. Y Lucas 9, versículos del 1 al 6. Y ahorita por el momento vamos a leer Isaías 58, 8. Dice así: entonces nacerá tu luz como el alba,
Tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Repito, Isaías 58:8. Entonces nacerá tu luz como el alba, tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia, tu retaguardia. El amor de Cristo manifestado es un ministerio abnegado. Será más eficaz para reformar al que yerra, que la espada o el tribunal. Estas cosas son necesarias para infundir terror al violador de la ley, pero el amante misionario puede hacer más que esto. Si nosotros infringimos la ley, tenemos temor de la ley, pero si no infringimos la ley, no tenemos ningún temor. Con frecuencia, el corazón se endurecerá bajo la reprensión, pero se enternecerá bajo el amor de Cristo. El misionero puede no solo aliviar las enfermedades físicas, sino que puede conducir al pecador al gran médico, quien es capaz de limpiar el alma de la lepra del pecado. Por medio de sus siervos, Dios quiere que los enfermos, los infortunados, los poseídos de espíritus malos, oigan su voz. Y mediante sus agentes humanos desea ser un consolador cuyo igual el mundo no conoce. No hay nada más terrible que no tener paz espiritual, que no tener salud espiritual. Es algo que nos carcome por dentro y nos enferma también. Y Cristo, eso fue lo que primero vino a dar, salud espiritual. Lógicamente que también vino a dar salud física, porque quiere que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, pero ese es lo principal. En su primera gira misionera, los discípulos debían solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si entonces hubiesen predicado el evangelio a los gentiles o a los samaritanos, habrían perdido su influencia sobre los judíos. Lo primero que ellos tenían que hacer era repartir el pan a los suyos, a los de ellos, para tener una buena influencia sobre los judíos. Excitando el prejuicio de los fariseos, se habrían metido en una controversia que los habría desanimado en el mismo comienzo de sus labores. Los apóstoles fueron lentos en comprender que el evangelio debía darse a todas las naciones. Mientras ellos mismos no comprendieron esta verdad, no estuvieron preparados para trabajar por los gentiles. Si los judíos querían recibir el evangelio, Dios se proponía hacerlos sus mensajeros a los gentiles. Por lo tanto, eran los primeros que debían oír el mensaje. Eran los judíos los primeros que debían oír este mensaje para que luego lo transmitieran a toda la humanidad. Cristo, a través de los profetas y de los patriarcas, él había querido que todas sus leyes y sus enseñanzas fueran transmitidas a toda la humanidad. Pero recordemos que los judíos, en lugar de aprender, de enseñar, ellos aprendían las malas costumbres de los pueblos paganos. Entonces, Cristo también fue una de las labores que él vino a preparar a la gente para que enseñara. ¿A quién? A todos. Por todo el campo de labor de Cristo había almas despertadas que comprendían ahora su necesidad y tenían hambre y sed de la verdad. Había llegado el tiempo en que debían mudarse las nuevas de su amor a esas almas anhelantes. A todas estas debían ir los discípulos como representantes de Cristo. Los creyentes habían de ser inducidos a mirarlos como maestros divinamente designados, y cuando el Salvador les fuera quitado, no quedarían sin instrucciones. Cristo los preparó
para que el momento que él estaba lo hiciesen, para corregirlos también, y para que ellos en el momento que él no estuviera, fueran los mejores maestros que podían ser. En esta primera gira, los discípulos debían ir solamente a donde Jesús había estado antes y había conquistado amigos. Su preparación para el viaje debía ser lo más sencilla. No debía permitir que cosa alguna distrajese su atención de su gran obra o despertase oposición o cerrase las puertas a obras ulteriores. No debían adoptar la indumentaria de los maestros religiosos, ni usar tampoco atavíos que los distinguiese de los humildes campesinos. No debían entrar en las sinagogas y convocar a la gente a cultos públicos. Sus esfuerzos debían limitarse al trabajo de casa en casa. No habían de malgastar tiempo en saludos inútiles, ni ir de casa en casa para ser agasajados, que eso es una de las cosas en la actualidad que hace. Va uno a enseñar la palabra y, ay, no, celebremos tal cumpleaños y celebremos esto y celebremos el otro. No, se va a lo que se va y punto. Pero en todo lugar debían aceptar la hospitalidad de los que fuesen dignos, de los que le diesen la bienvenida cordial, como si recibieran al mismo Jesús. Y debían entrar en la morada con un hermoso saludo, que lo vamos a leer en Lucas 10:5. La instrucción dice: en cualquier casa donde estéis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Paz sea a esta casa. ¿Por qué? Porque cuando uno está con Cristo, en las casas no hay paz. No hay paz. Hay problemas de toda clase. Y imagínese, nada más por un momento, que entra uno en una casa en donde está convulsa y los espíritus que habitaban en ella, antes de que uno llegase, con la palabra de Dios, se iban a enardecer. Entonces, lo primero que uno tiene que decir es: paz sea a esta casa. Y ese hogar iba a ser bendecido por sus oraciones, sus cantos de alabanza y la presentación de las escrituras en el círculo de la familia. Estos discípulos debían ser heraldos de la verdad y preparar el camino para la venida de su maestro. El mensaje que tenían que dar era la palabra de vida eterna, y el destino de los hombres dependía de que lo aceptasen o lo rechazasen. Y en la actualidad sucede lo mismo. Todo depende si yo acepto o rechazo a Cristo y su palabra. Para impresionar a la gente con su solemnidad, Jesús dijo a sus discípulos: si alguien no los recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que el día del juicio será más tolerante el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Qué dura palabra, porque mucha gente no acepta el mensaje y no se están dando cuenta que van a ser duramente juzgados. Bueno, por el momento el ojo del Salvador penetra lo futuro. Contempla los campos más amplios en los cuales, después de su muerte, los discípulos van a ser testigos. Su mirada profética abarca a los que experimentarán sus siervos a través de todos los siglos hasta que vuelva por segunda vez. Muestra a sus seguidores los conflictos que tendrán que arrostrar. Revela el carácter y el plan de la batalla. Les presenta los peligros que deben afrontar, la abnegación que van a necesitar. Desean que cuenten el costo a fin de no ser sorprendidos inadvertidamente por el enemigo.
Su lucha no había de reñirse contra la sangre y la carne, sino contra los principados. Bueno, vamos a leer ese versículo que lo encontramos en Efesios 6:12. Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En las regiones celestes. Dios los preparó y los preparó en todo. Y sabía que iban a contender con fuerzas sobrenaturales, pero les asegura una ayuda sobrenatural. Todos los seres celestiales están en este ejército. Y hay más que ángeles en las filas. El Espíritu Santo, el representante del capitán de la hueste del Señor, baja a dirigir la batalla. Nuestras flaquezas pueden ser muchas y graves nuestros pecados y errores, pero la gracia de Dios es para todos los que contristos la pidan. El poder de la omnipotencia está listo para obrar en favor de los que confían en Dios. No estamos solos, tenemos ayuda que viene de lo alto para solucionar nuestros problemas. He aquí, dijo Jesús, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Cristo mismo no suprimió la palabra de la verdad, sino que les la dijo siempre con amor. Ejerció el mayor tacto y atención reflexiva y bondadosa con el trato de la gente. Nunca fue rudo, ni dijo innecesariamente una palabra severa. Nunca causó una pena innecesaria a un alma sensible. No censuró la debilidad humana. Denunció intrépidamente la hipocresía, la incredulidad, la iniquidad. Había lágrimas en su voz al pronunciar sus severas represiones. Lloró también sobre Jerusalén, la ciudad que él amaba, que se negaba a recibirle a él, el camino, la verdad y la vida. Y sabía que si lo rechazaban, lo duro que le iba a hacer para esta ciudad después. Sus habitantes le rechazaron a él, el Salvador, pero los consideró con compasiva ternura y con una tristeza tan profunda que quebrantaba su corazón. Cada vez que nosotros rechazamos a Cristo, lo hacemos sufrir, quebrantamos su corazón. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que nos va a pasar después, lo que nos va a ocurrir. Y entonces le duele, llora por nosotros. Cada alma era preciosa a su vista, y aunque siempre se conducía con divina dignidad, se inclinaba con la consideración más tierna hacia cada miembro de la familia de Dios. En todos los hombres veía almas caídas, a las cuales su misión era salvar. Él vino a salvar al mundo, a todos, absolutamente todos. Los siervos de Cristo no han de actuar según los dictados del corazón natural. Necesitan tener una íntima comunión con Dios. No sea que bajo la provocación el yo se levante y ellos dejen escapar un torrente de palabras inconvenientes, que disten mucho de ser como el rocío y como las suaves gotas que refrescan las plantas agotadas. Hay que ser dulce, y eso es lo que menos tenemos a veces, ternura para con los necesitados.
Y como queremos que las cosas se hagan ya para ayer, perdemos la paciencia también. Él desea que sus siervos sean representantes suyos, que trafiquen únicamente con la moneda del cielo. La verdad es que lleva su propia imagen e inscripción. El poder por el cual has de vencer el mal es el poder de Cristo. Para vencer el mal, yo no puedo, mi poder no alcanza, no es suficiente. Y la gloria de Cristo es nuestra fuerza. Hemos de fijar los ojos en su hermosura. Entonces podremos presentar el Evangelio con tacto y amabilidad divina. Y el espíritu que se mantiene amable bajo la provocación hablará más eficazmente en favor de la verdad que cualquier argumento, por enérgico que sea. Cuando yo estoy disgustada, cuando estoy malhumorada, cuando estoy acongojada, cuando estoy triste, mi cara lo refleja. ¿Y qué puedo transmitir a una persona al hablar de Cristo si tengo una imagen de odio, de rencor, de desazón? Porque el espíritu alegre hermosea el rostro, y para poder tener gozo en mi corazón necesito a Cristo Jesús, porque Él es el único que me lo va a dar. Los que se ven envueltos en una controversia con los enemigos de la verdad tienen que arrostrar no solo a los hombres, sino a Satanás y a sus agentes. Y vamos a leer Lucas 10:3, que dice: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Él nos envía como corderos en medio de lobos. Eso es lo que Él nos está haciendo. Nada más, imagínense un cordero en medio de unos lobos que quieren desbaratarlo. Pues eso es lo que nos ocurre a nosotros. Pero tenemos que confiar en el amor de Dios, y su espíritu se conservará sereno, aún bajo los insultos personales. El Salvador los revestirá con su panoplia divina. Su Espíritu Santo influirá en la mente y en el corazón, de manera que la voz no copiará las notas de los aullidos de los lobos. No. Al corazón de las personas solo va a entrar la palabra de Dios. Nada más. Y esa es la palabra, es la que redarguye, la que edifica, la que corrige. No es mi palabra, ni es la palabra de los demás, es la palabra de Dios. Continuando sus instrucciones a sus discípulos, dijo: guardaos de los hombres. No debían poner confianza implícita en aquellos que no conocían a Dios, ni hacerlos sus confidentes tampoco, porque esto daría una ventaja a los agentes de Satanás. Cuando nosotros vamos a la casa, no debemos andar contando nuestras cosas, porque eso da ventaja a Satanás. Las invenciones humanas contrarrestan con frecuencia los planes de Dios. Los que edifican el templo del Señor deben construir de acuerdo con el dechado mostrado en el monte, la semejanza divina. Dios queda deshonrado y traicionado el Evangelio cuando sus siervos dependen de los consejos de los hombres que no están bajo la dirección del Espíritu Santo. La sabiduría humana es locura para Dios, y los que en ella confían erran ciertamente. Vamos ahora a leer Hechos 4:13, que dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. De tanto andar
con Jesús ya hablaban y se comportaban como él. Les decía, os entregarán a los concilios y seréis llevados ante gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos y a las naciones. La persecución esparcirá la luz. Los siervos de Cristo serán llevados ante los grandes de la tierra, quienes de otra manera nunca habrían oído tal vez el Evangelio. La verdad ha sido presentada falsamente a estos hombres. Han escuchado falsas acusaciones contra la fe de los discípulos de Cristo. Con frecuencia su único medio de conocer el verdadero carácter de fe es el testimonio de aquellos que son llevados a juicio por ella. En el examen se les pide que contesten y sus jueces escuchan el testimonio dado. La gracia de Dios será concedida a los siervos para hacer frente a la emergencia. En aquella hora os será dado, dijo Jesús, que habéis de hablar. ¿Qué debemos de hablar? Eso es el Espíritu Santo el que nos guía y el que nos dice qué es lo que tenemos que decir. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Al iluminar el Espíritu de Dios, la mente de sus siervos, la verdad será presentada por su poder divino y su alto valor. Los que rechazan la verdad se levantarán para acusar y para oprimir a los discípulos. Pero bajo la pérdida y el sufrimiento, aún hasta la muerte, los hijos del Señor han de revelar la mansedumbre de su divino ejemplo. Así se verá el contraste entre los agentes de Satanás y los representantes de Cristo. El Salvador será ensalzado delante de los gobernantes y delante de la gente. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Él, no vamos a ir a hablar de nosotros mismos, porque lo que está en tela de juicio es su palabra, no es mi palabra. Y es esa palabra la que tengo que defender. Y como soy tan, perdóneme la expresión, tan inoperante, tengo que recibir auxilio y ayuda que viene de lo alto. Los discípulos no fueron dotados del valor y la fortaleza de los mártires hasta que necesitaron esta gracia. Y entonces se cumplió la promesa del Salvador. Y vamos a leer Hechos 6, 15 y versículo 10. Dice, entonces los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Porque venía, ¿de dónde? De lo alto. Entonces, los apóstoles, en ese momento, algunos de ellos, estaban en un concilio. Y los que estaban ahí sentados no podían ver su rostro, porque era el rostro de un ángel. Y no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que ellos hablaban, Esto le sucedió a Pedro y a Juan cuando testificaron delante del Sanedrín. Los hombres se maravillaban y conocían que habían estado con Jesús, Después, segunda de Timoteo 4, 16, 17. Dice, mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta.
De Esteban se dice que todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y los hombres no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Y Pablo, escribiendo acerca de su propio juicio ante el tribunal de los Césares, dice: en mi primera defensa nadie estuvo conmigo y me esforzó para que por medio de mi predicación fuese completamente hecha y para que oyesen los gentiles, y así fui librado de la boca del león, de la boca del león. Así es como Cristo nos defiende cuando nosotros somos atacados. Los siervos de Cristo no habían de preparar discurso alguno para pronunciarlo cuando fuesen llevados a juicio. Debían hacer su preparación día tras día al atesorar las preciosas verdades de la palabra de Dios y al fortalecer su fe por la oración. Cuando fuesen llevados a juicio, el Espíritu Santo les haría recordar las verdades que necesitasen. Un esfuerzo diario y ferviente para conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él envió, iba a impartir poder y eficiencia al alma. El conocimiento obtenido por el escrutinio diligente de las Escrituras iba a cruzar como rayo en la memoria en el debido momento. Y así las palabras fluyen, porque el Espíritu Santo las trae a la memoria. Cuando yo estaba estudiando computación, nos hablaban del link, que es un enlace, que lleva un enlace, lleva una cosa y otra. Pues eso nos da Cristo. Él nos pone un puntero al lugar en donde está en nuestra memoria guardado lo que nosotros tenemos que hablar. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender y desaprender para que en el momento de la hora buena venga esa palabra a nuestra mente, que la traiga a nuestra mente y fluya a través de nuestras palabras para llevársela a las otras personas. Habían de servir a Dios diariamente con afecto indiviso y luego confiar en Él. Porque si descuidamos familiarizarnos con la palabra de Cristo, nunca obtenemos el poder de la gracia en la dificultad. Y no podíamos esperar que el Espíritu Santo nos haga recordar una palabra que nunca le hemos estudiado. Porque primero tenemos que hacer es aprender y confiar en Él. Tan acérrima sería la enemistad hacia el Evangelio que aún los vínculos terrenales más tiernos serían pisoteados. Los discípulos de Cristo serían entregados a la muerte por los miembros de sus propias familias y serían aborrecidos de todos por el nombre de Cristo. Y vamos a leer Marcos 13:13. Dice: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por causa del nombre de Cristo iban a ser expuestos, iban a ser aborrecidos. Y Lucas 4:32. Se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Se les ordenó no exponerse innecesariamente a la persecución. Y con frecuencia él mismo dejaba un campo de labor para otro a fin de escapar a los que estaban buscando su vida. Cuando fue rechazado en Nazaret y sus propios ciudadanos trataron de matarlo, se fue a Capernaum y allí la gente se asombró de sus enseñanzas porque la palabra
su palabra eran con potestad. Y asimismo sus siervos no debían desanimarse por la persecución, sino buscar un lugar donde pudiesen seguir trabajando para la salvación de las almas. El siervo no es superior a su señor. El príncipe del cielo fue llamado Belcebú, y de la misma manera sus discípulos serían calumniados. Pero cualquiera que sea el peligro, los que siguen a Cristo deben confesar sus principios, deben despreciar el ocultamiento, no pueden dejar de darse a conocer hasta que estén seguros de que pueden confesar la verdad sin riesgo. Son puestos como centinelas para advertir a los hombres de su peligro. La verdad recibida de Cristo debe ser impartida a todos, libre y abiertamente. Y Jesús les dijo: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, predicadlo desde los terrados. Jesús nunca compró la paz por la transigencia. Su corazón rebosaba de amor por toda la familia humana, pero nunca fue indulgente con sus pecados. Amaba demasiado a los seres humanos para guardar silencio mientras estos seguían una conducta funesta para sus almas. Las almas que él había comprado con su propia sangre. Él trabajaba para que el hombre fuese fiel a sí mismo, fiel a su más elevado y eterno interés. Los siervos de Cristo son llamados a hacer la misma obra y deben velar, no sea que al tratar de evitar la discordia traicionen la verdad. Y han de seguir a los que hacen la paz. Vamos a leer Romanos 14, 19. Dice así: lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Debemos contribuir a la paz y a la mutua edificación. Pero la verdadera paz no debe hacerse traicionando los buenos principios. Y ningún hombre puede ser fiel a estos principios sin excitar oposición. Un cristianismo espiritual recibiría la oposición de los hijos de la desobediencia. Pero Jesús dijo a los discípulos: no temáis los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Los que son fieles a Dios no necesitan temer el poder de los hombres ni la enemistad de Satanás. En Cristo está segura su vida eterna. Lo único que han de temer es traicionar la verdad y así el cometido con que Dios los honró. Una obra de Satanás, es obra de Satanás llenar los corazones humanos de dudas. Los induce a mirar a Dios como un juez severo. Los tienta a pecar y luego a considerarse demasiado viles para acercarse a su Padre Celestial o para despertar su compasión. El Señor comprende esto. Jesús asegura a sus discípulos la comprensión de Dios hacia ellos y a sus necesidades y debilidades. No se exhala un suspiro, no se siente un dolor, ni ningún agravio atormente el alma sin que haga también para palpitar el corazón del Padre. La Biblia nos muestra a Dios en su santo lugar, alto. No está en un estado de inactividad, ni en silencio, ni en soledad. Está rodeado por 10,000 veces 10 millares y millares y millares de seres santos, todos dispuestos a hacer su voluntad. Por conductos no podemos discernir que está en activa comunicación con cada parte de su dominio. Pero en el grano de arena de este mundo, en las almas por cuya salvación dio a su Hijo unigénito, donde su interés y el interés de todo el cielo se concentran, Dios se inclina desde su trono para oír el clamor de los oprimidos. Y a toda oración sincera, Él contesta: aquí estoy. Levanta al angustiado y pisoteado.
en todas nuestras aflicciones. Él es afligido en cada tentación y prueba. El ángel de su presencia está cerca de todos nosotros para librarnos. Todas las huestes de los celestiales trabajan por la salvación de este granito de arena que es la tierra en comparación con el resto del universo. Y todavía estamos de mal agradecidos. Ni siquiera un gorrión cae más mal al suelo sin que el Padre lo note. El oído de Satanás contra Dios le induce a odiar todo objeto del cuidado del Salvador. Trata de arruinar la obra de Dios y se deleita en destruir aún a los animales. Es únicamente por el cuidado protector de Dios como los pájaros son conservados para alegrarnos con sus cantos de gozo. Pero Él no se olvida ni aún de los pajaritos. Así que no hay que temer. Más valemos nosotros que muchos pajarillos. Y Jesús continúa. Así que como me confesaste delante de los hombres, os confesaré delante de Dios y de los ángeles. Habéis de ser mis testigos en la tierra, conductos por los cuales pueda fluir mi gracia para sanar el mundo. Así también seré vuestro representante en el cielo. Todo aquel que me confiesa participando de mi sacrificio por los perdidos será confesado como participante de la gloria en el gozo de los redimidos. El que quiera confesar a Cristo debe tener a Cristo en sí. No puede comunicar lo que no recibió. Los discípulos podían hablar fácilmente de las doctrinas y podían repetir las palabras de Cristo mismo, pero a menos que poseyeran una mansedumbre y un amor como los de Cristo, no lo estaban confesando. Tan es así que Judas, él recibió todas las instrucciones, igual que el resto de los apóstoles, y sin embargo, predicó todo lo contrario. Un espíritu contrario al espíritu de Cristo le negaría, y cualquiera que fuese la profesión de fe. Los hombres pueden negar a Cristo calumniando, hablando insensatamente y profiriendo palabras falsas e hirientes. Pueden negarle rehuyendo las cargas de la vida, persiguiendo el placer pecaminoso. Pueden negarle conformándose con el mundo, siguiendo al yo, albergando dudas, buscando dificultades y morando en las tinieblas. Así lo niegan. Y cualquiera que lo negase delante de los hombres, él lo negará delante del Padre que está en los cielos. Por eso tenemos que estudiar, aprender y volver a aprender sobre Cristo Jesús para poder transmitir su conocimiento, su palabra. Y tenemos que tener cuidado con nuestras actitudes. No debemos negarlo, no debemos tener duda, no debemos buscar dificultades, no debemos conformarnos a este mundo, no debemos seguir al yo, no debemos morar en las tinieblas, porque somos luz y así como Él le dio luz a Esteban cuando estaba ante el concilio, así nos da luz a nosotros para que podamos resplandecer delante de las demás personas y quieran tener lo que nosotros tenemos. Y lo que nosotros tenemos es a Cristo Jesús. Es duro el camino, es duro el aprendizaje, es dura la corrección, pero no es imposible de realizar. Y si estamos con Cristo, Él nos fortalece día con día y nos guía día con día para que nosotros lo logramos. Con la ayuda de Él lo vamos a lograr. ¿Hasta cuándo vamos a terminar de aprender? Hasta que Él quiera. Y nos mande a dormir o venga por nosotros cuando Él vuelve en las alturas de los cielos. Este es el tema que les traía para hoy. Ha sido un gran placer presentárselos a ustedes y presentármelo a mí mismo también. Que Dios me los bendiga a todos, los proteja, los guarde, que tengan un feliz fin y principio de semana y que reciban todas las bendiciones que vienen de lo alto de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y muchas gracias por oír nuestra programación, por oír Radio Costa Rica, por buscarnos en YouTube, en Laicos en Acción y por
buscarnos en todas las redes sociales. Que Dios me los bendiga. Nos vemos de hoy en 8 si Dios lo permite. Salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré